Hola a todos, sean muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Póngale SEO, el podcast dedicado al posicionamiento orgánico en buscadores o, como todo el mundo le dice, al SEO. En el capítulo anterior estuvimos viendo un poco de los factores del título, de la descripción, que me ayudan en la estrategia de optimización en motores de búsqueda. Y hoy día voy a hablarles de algo que es clave, diría yo, dentro de estos factores, que es el contenido. ¿Ya? El contenido en el SEO es el rey. Y específicamente hoy día les quiero contar algo que siempre me preguntan mis alumnos. Para los que no me conocen, yo hago clases en la universidad en un diplomado de marketing digital aplicado en la Universidad de Chile. Yo hago el módulo de SEO, entonces hay veces que en este podcast yo voy a hacer un poco alusión a lo que me preguntan los alumnos, a lo que genero en esa interacción cuando hago esas clases. Y lo que siempre me preguntan es ¿cuál es la cantidad de contenido ideal para una página? ¿Ya? Como les decía, el SEO, en el SEO el contenido es el rey. Hoy en día uno de los factores, diría yo, más importantes en una estrategia de SEO. Y cuando hablamos de contenido, no solo nos cerramos al contenido que puede ser escrito, ¿ya? Eso tiene que estar súper claro. También me refiero al que podemos generar en otro formato, ya sea en presentaciones, en ebooks, en videos, en podcast, en PDF, en infografías, etcétera. Todo eso es contenido. Cuando creamos contenido en texto específicamente, debemos considerar también algunas buenas prácticas que te van a ayudar a tener la cantidad correcta de este contenido en texto y que te va a servir para la buena experiencia de tus lectores. Además de servirte para esta buena experiencia, también la página se va a optimizar porque va a tener mejor consideración dentro de la clasificación de los motores de búsqueda. Algunos consejos que te puedo dar para crear contenido escrito cuando optimizas el SEO de tu sitio y que te puede ser muy útil son: primero, ocupa formatos de contenido largo, ideal entre 300 y 500 palabras. Si quieres incluir más de esto, está perfecto, ¿ya? La idea es no tener menos de 300 palabras y de ahí para adelante está súper bueno. Mientras más contenido tenga, mejor para la clasificación. Menos de 300 puede no ser relevante para las personas que están buscando información más en profundidad, ¿ya? Y también puede que el motor de búsqueda no lo considere tan potente y relevante para satisfacer las consultas de búsqueda para los usuarios. Por eso es importante ojalá siempre arriba de 300 palabras. Hay muchas veces que cuando uno hace una estrategia de SEO subcontrata en agencias expertas muchos de los servicios de SEO, desde el posicionamiento, desde el traqueo, de ver cuánto sube o no una palabra posicionada, una página, etcétera. Pero hay también veces que nosotros externalizamos la creación de contenido que a periodistas que son expertos en escribir para SEO, nosotros podemos subcontratar ese servicio. Y ahí siempre acuérdense de exigir mínimo 300 caracteres en este contenido que uno le va a comprar, en este caso a una agencia, ¿ya? Si ya tienes bastante contenido en tu sitio web que no tiene una extensión adecuada, te recomiendo que cuando realices la optimización SEO lo actualices y complementes para que quede con una cantidad óptima, ya que sea entre estas 300 y 500 palabras. Puedes crear también contenido adicional donde incluir post, por ejemplo, en tu blog, incluirlo también contenido en la sección de noticias relevantes que obviamente sean escritas por ti, que no sean copiar-pegar de otro medio. También puedes crear fichas de productos que sean más largas y descriptivas. Por ejemplo, si estás trabajando en un sitio de venta o en un e-commerce, generalmente todos los e-commerce, si bien están enfocados al producto, a mostrar el precio, las fotos, etcétera, hay una ficha de ese producto siempre, ¿ya? Error es, por ejemplo, si yo tengo un e-commerce que vendo productos que genera un tercero, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo un e-commerce de electrónica y vendo televisores Samsung y LG o la marca que sea, Sony. Generalmente el proveedor me va a mandar el televisor, me va a mandar una descripción que es la ficha de producto. Si yo agarro, copio y pego eso está mal.
uno tiene que adaptar el contenido para que no sea duplicado, ¿ya? Ahí después, en otros capítulos les voy a explicar que Google penaliza el contenido duplicado, por lo tanto no caigan en la tentación de lo fácil de copiar, pegar y generen su propio contenido. Y las fichas de producto en este caso son súper buenas para poder tener contenido relevante y poder extender esta cantidad de caracteres que yo les digo que son los que va a considerar el motor de búsqueda para la clasificación. Los títulos y los subtítulos también son muy relevantes cuando yo creo contenido. Aquí es importante ocupar las palabras claves en los encabezados del HTML del sitio, ¿ya? Como son las etiquetas H1, H2, H3, esto se llama la jerarquía del contenido. Dentro del HTML yo les explicaba, hay distintas etiquetas, algunas que me sirven para el título, otras me sirven para la descripción, etcétera, etcétera, etcétera. Y también hay unas que se llaman las etiquetas de las jerarquías de contenido, de los párrafos más importantes. Está el H1, que es el más importante, después el H2, el H3, etcétera. Si ustedes quieren entender un poco más de esto, pueden googlear qué es un H1, qué es un H2 y les va a aparecer algún material gráfico como mucho más explicativo para que no sea tan abstracto lo que les estoy contando. Hay que preocuparse de que el contenido converse siempre con la palabra clave o la palabra foco que yo deseo posicionar dentro de mi página y que se repita de forma adecuada dentro del texto, ¿ya? Si tienes secciones con mucho texto, te recomiendo que las dividas en subsecciones, donde el subtítulo, o en este caso un H2, sirva para contextualizar ese párrafo y sea relevante para preguntas puntuales o secciones que quieras transmitir a los lectores. Entonces, no generar párrafos tan extensos, sino que ir tratando de construir la redacción de tal manera de tener varios párrafos de corta extensión y que estén separados por estos H1 que actúan como subtítulos y le dan un contexto adicional o refuerzan lo que yo estoy contando. Por último, te recomiendo incluir links internos a otras páginas de tu sitio web que hablen sobre temas similares, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un blog de viajes y hablo sobre visitar distintas ciudades de Europa o países, como por ejemplo, no sé, voy a hablar de París, de Barcelona, de Londres, de, no sé, Praga, que todas tienen algo en común, que es un viaje a Europa. Yo puedo poner, por ejemplo, en estas entradas, en estos posts, si estoy en el post de París, donde cuento dónde alojarse, qué comer, qué hacer en París, al final puedo poner, bueno, y si ya estás por Europa y quizás visitas Londres, puedes hacer clic aquí y pongo un enlace al post de Londres, ¿ya? También puedes visitar Barcelona y si quieres saber más de Barcelona, puedes hacer clic aquí y pongo un enlace. Y así, lo mismo, el post de Barcelona, pongo todas las otras ciudades de Europa, el de Londres también, etcétera. Tener unos links internos, pero que lo importante es que sean relevantes. O sea, yo no voy a poner un link que no sea relevante, que voy a hablar de otra cosa, nada que ver dentro de mi contenido. Entonces, siempre que sean los links internos a páginas de mi sitio web que hablen sobre temas similares y que sean relevantes. Esto ayuda a la estructura del sitio, a una mejor lectura del motor de búsqueda y por sobre todo también tener un buen contenido y bien estructurado ayudará a que los usuarios sigan encontrando información relevante y relacionada a lo que quiero comunicar como página. Siempre tengan en cuenta que nosotros tenemos que generar contenido para comunicar a la gente, para informar, para entregar información relevante. Por lo tanto, la relevancia con la palabra clave, con lo que yo estoy esperando que encuentren los usuarios que están buscando en Google, es fundamental y siempre hay que pensar en ese tipo de contenido. Entonces, espero que les haya servido este capítulo de cuál es la cantidad de contenido ideal, con algunos tips ahí para poder generarlo. Soy Rafael Vázquez, los dejo invitadísimos a que sigan escuchando los próximos capítulos de Póngale SEO, el podcast dedicado al SEO. Gracias y chao.